La historia de los palestinos, muchas teorías y mitos rodean sus orígenes, especialmente en el contexto del conflicto actual con Israel. Algunos sugieren que son descendientes de los filisteos o de Ismael, hijo de Abraham y Agar. En medio del conflicto, se nos plantea la pregunta de por qué no hay paz entre pueblos tan cercanos. Para comprender esta compleja historia, debemos profundizar en la narrativa bíblica y en la rica diversidad de sus orígenes. En el corazón de la narrativa bíblica, el libro del Génesis relata que el ángel del Señor prometió a Agar que multiplicaría tanto su descendencia que no podría ser contada. Este hijo, Ismael, sería un hombre salvaje, en constante conflicto con sus hermanos. Esta narrativa resuena hoy en día, vinculando a los palestinos contemporáneos con Ismael, sugiriendo un enlace entre el pasado bíblico y los conflictos presentes debido a las diferencias de origen entre Isaac, padre de los israelitas, e Ismael. Sin embargo, esta declaración no refleja la realidad compleja de hoy en día. El origen étnico de los palestinos es sorprendentemente diverso, más allá de sus raíces árabes evidentes y su fe islámica predominante. Muchos palestinos conservan un legado genético judío, heredado de antiguos judíos convertidos al Islam en los siglos VI y VII. Investigaciones exhaustivas sobre estos orígenes étnicos han analizado tanto la lingüística como la genética del grupo nacional residente en el sur, revelando que la población palestina, a pesar de ser predominantemente árabe y musulmana, no es homogénea, sino que abarca una impresionante diversidad de prácticas religiosas, lenguas, culturas y grupos étnicos. Esta historia demográfica compleja ha sido moldeada por innumerables eventos históricos, migraciones y la influencia de varios imperios a lo largo de los siglos. Las guerras, levantamientos y cambios religiosos han jugado papeles cruciales en la formación de la migración y las conversiones en la región palestina. Por ejemplo, tras la conquista musulmana del Levante en el siglo VI, la región se vio sumergida en intensos procesos de arabización e islamización, resultado de la conversión y asimilación local intensificada por la presencia musulmana continua. Todos estos factores culminaron en la formación de una comunidad árabe musulmana, cuyo número inicialmente era mucho menor que el total de la población de la región en ese momento. Desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, la población árabe musulmana emergió como el grupo religioso dominante en la región. Muchas familias y aldeanos palestinos rastrean sus linajes hasta diversos clanes conocidos colectivamente como Hamula, compuestos por tribus árabes nómadas de la península arábiga. Estos clanes se asentaron en la región tanto antes como después de la conquista islámica. Además, un grupo selecto de familias palestinas conserva ricas tradiciones orales que demuestran sus raíces ancestrales judías y samaritanas. Los esfuerzos continuos por forjar una identidad nacional palestina, destinada a consolidarse como la principal base de identidad en comparación con otras comunes entre los palestinos, como los clanes tribales locales e islámicos, han marcado profundamente la historia interna de Palestina. Al explorar la compleja historia demográfica de Palestina, es evidente que ha sido moldeada profundamente por una serie de eventos históricos y migraciones a lo largo de los siglos. En la Edad del Bronce, la región fue principalmente hogar de los cananeos, un pueblo cuya lengua era el fenicio. En la Edad de Hierro temprana, los israelitas se distinguieron como un grupo étnico y religioso único, contrastando con los cananeos autóctonos. Los israelitas, también conocidos como hebreos, con profundas raíces semíticas, establecieron los influyentes reinos de Israel y Judá.
La conquista de estos reinos por los asirios y babilonios precipitó un doloroso exilio forzado hacia el este. Más tarde, durante la Antigüedad clásica, la región cayó bajo el dominio de los imperios aqueménida y seleucida. Eventualmente, los judíos se convirtieron en la mayoría de la población en Palestina, disfrutando de un breve periodo de independencia bajo la dinastía Hasmonea. Sin embargo, este periodo de autonomía terminó cuando la región fue incorporada bajo el dominio romano. Específicamente, las guerras judeo-romanas, eventos como la revuelta de Bar Kokhba, desataron muerte, desplazamiento y esclavitud entre los judíos, causando una drástica disminución de su población en Judea. En los siglos siguientes, durante las turbulencias políticas y económicas, hubo numerosas conversiones al cristianismo emergente y persecuciones de minorías religiosas. Bajo el dominio bizantino, se consolidó una mayoría cristiana, impulsada tanto por la inmigración cristiana como por el éxodo de judíos. Esta era se caracterizó por conflictos como los levantamientos samaritanos y conversiones masivas de la población local. Finalmente, en el siglo VI, tras adoptar el Islam, los árabes conquistaron el Levante. En los siglos posteriores, dinastías musulmanas como los omeyas, abasíes y fatimíes dominaron la región. A lo largo de los siglos, la población de Palestina experimentó un dramático descenso, desde casi 1 millón en tiempos romanos y bizantinos hasta solo unos 300.000 habitantes al comienzo de la era otomana. Gradualmente, una vasta mayoría de esta población abrazó el Islam, asimilando tanto la cultura como la lengua árabe. Se considera que la influencia árabe presente antes y después de la conquista musulmana fue un catalizador clave en el acelerado proceso de islamización de la región. Es notable que una fracción significativa de los habitantes de Nablus en Palestina descienden de samaritanos que abrazaron el Islam. Cabe señalar que los samaritanos, descendientes de ciertas tribus israelitas, también compartían orígenes asirios, uniendo así dos antiguas raíces semíticas. La conversión al Islam en Palestina tuvo lugar antes o después de las cruzadas. Algunos estudiosos sugieren que Palestina ya era predominantemente musulmana en el momento de la llegada de los cruzados. Sin embargo, otros argumentan que la islamización masiva de Palestina se consolidó más tarde, durante el período mameluco. Este período describe el dominio de una dinastía de líderes militares, especialmente en Egipto y Siria. Inicialmente, los mamelucos eran soldados esclavos que ascendieron para convertirse en poderosos gobernantes de estados islámicos entre los siglos XIII y XIV. Aunque hubo varios periodos mamelucos en todo el mundo islámico, el más renombrado y duradero fue el Imperio Mameluco en Egipto durante el siglo X. En Egipto, los mamelucos fundaron su gobierno conocido como el Sultanato Mameluco de Saladino. El más famoso de los líderes mamelucos reconquistó Jerusalén de los cruzados en 1187, inaugurando una dinastía que duraría siglos. El dominio mameluco en Egipto terminó en 1517 cuando el sultán Selim del Imperio Otomano conquistó Egipto. Aunque absorbidos por el sistema otomano, los mamelucos lograron mantener cierta autonomía local a lo largo de su historia. La composición demográfica de Palestina ha sido moldeada por diversas y significativas oleadas de migración. Entre estos movimientos destaca la migración egipcia bajo Muhammad Ali e Ibrahim Pasha y la llegada de argelinos tras el levantamiento de Abu Qedr durante los siglos XVI y XVII. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, se sumaron migraciones de pueblos indoeuropeos como bosnios, eslavos y circasianos, enriqueciendo aún más la diversidad de la región.
A principios del siglo XX, la población de Palestina había disminuido, estabilizándose entre 150.000 y 250.000 personas bajo el prolongado dominio otomano. Aunque la cultura palestina es predominantemente árabe e islámica en la actualidad, muchos palestinos aún se identifican con las civilizaciones ancestrales que han habitado esta tierra a lo largo de la historia. En la era otomana, los palestinos se veían a sí mismos como descendientes tanto de los conquistadores árabes del siglo VII como de las comunidades indígenas ancestrales. Un estudio antropológico revela que diversos grupos étnicos han llamado hogar a Palestina a lo largo de los siglos, enraizando profundamente su herencia en esta región. Este mosaico comenzó con los cananeos y fue seguido por los filisteos. Posteriormente, la región acogió a israelitas y hebreos, así como a árabes descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Además, los ismaelitas, descendientes de Ismael, formaron esta rama árabe. Arameos descendientes de Aram y árabes de Madián se unieron a esta diversidad, enriqueciendo el patrimonio cultural y étnico de Palestina. La realidad apoya plenamente este estudio. Los palestinos actuales poseen un patrimonio notablemente diverso que incluye rasgos edomitas, arameos, cananeos, filisteos y judíos, desmintiendo la teoría de que descienden exclusivamente de Ismael. A lo largo de los siglos, estos grupos se entrelazaron, tejiendo el rico tapiz cultural que caracteriza a los palestinos de hoy. Es evidente que el pueblo palestino, en su apariencia y genética, refleja predominantemente orígenes semíticos, evidenciados en su diversidad, que incluye tanto árabes como judíos palestinos. Estudios genéticos recientes han revelado que las divisiones étnicas entre judíos y palestinos, en términos de origen paterno, están estrechamente relacionadas. Estos análisis demuestran, sorprendentemente, que judíos y palestinos son genéticamente más cercanos entre sí que los judíos a otras poblaciones del mundo. Curiosamente, los palestinos evaluados en estos estudios mostraron una proximidad étnica con beduinos jordanos y árabes sauditas, apuntando a un origen común en la península arábiga. Esta mezcla de poblaciones a lo largo del tiempo ha jugado un papel crucial en las similitudes genéticas que observamos hoy. De hecho, durante milenios, los textos históricos han proclamado que árabes y judíos no son pueblos distantes, sino verdaderamente hermanos. Estudios genéticos modernos continúan reforzando esta afirmación al demostrar las profundas conexiones entre estas comunidades. Curiosamente, un estudio de ADN liderado por Nebel reveló un notable solapamiento genético entre judíos árabes israelíes y palestinos. Nebel sugirió que muchos, si no la mayoría, de los palestinos musulmanes de hoy podrían descender de los habitantes locales, mayoritariamente judíos, que se convirtieron al Islam tras la conquista en el siglo VI. En otras palabras, los palestinos actuales provienen de una rica mezcla de ancestros que incluye judíos arameos, ismaelitas de la tribu de Nebet, cananeos y filisteos. Aunque se ha especulado mucho sobre los filisteos como los padres de Palestina, esto en realidad se debe únicamente a la ubicación geográfica que compartieron, ya que vivían en la región suroeste de Canaán, cerca de la costa mediterránea, en lo que ahora es parte de Israel y la Franja de Gaza. En la narrativa bíblica, los filisteos son frecuentemente retratados como adversarios de los israelitas. Esta diversidad genética refleja la compleja historia de la región. Además, ha habido un creciente interés en los eventos del Medio Oriente y las profecías bíblicas, particularmente aquellas que mencionan a Gog y Magog.
En nuestros próximos videos profundizaremos en estos fascinantes eventos y analizaremos si las figuras de Gog y Magog están emergiendo en el panorama actual. Te invito a ver nuestro video sobre el origen del pueblo iraní. Estoy seguro de que te gustará. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga grandemente.